Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al diputado Elías Agua. Bienvenido, Elías. Vladimir. Unido de Venezuela. Buenas tardes, Vladimir. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Bueno, ¿cómo se siente estar en la Cámara, en la Asamblea Nacional después de haber sido ministro? No, yo soy político. Ajá. ¿No? De verdad que, bueno, ha sido una nueva experiencia. No había sido yo parlamentario, ¿no? Y hemos estado allí, bueno, viendo el fragor de la batalla, que ojalá fuera cada día más una batalla de ideas, y no un torneo de descalificaciones, de insultos, de medias verdades, ¿no? Ojalá pueda Venezuela alguna vez avanzar hacia un parlamento donde se discuta desde la base de las ideas, de las visiones que sobre la sociedad tenemos y no sobre las descalificaciones. Que es ¿Eso lo vale que, para los dos? Sí, pero generalmente creo que hay una cultura de eso, pero especialmente la bancada opositora en este mes y algo que tenemos, sus discursos han sido fundamentalmente sobre la descalificación y no sobre un debate de ideas real, profundo, que ayude a avanzar pues, en una nueva cultura política en Venezuela. Pero bueno, eso es parte de la batalla y la asumimos como siempre, con dignidad. Bueno, Elías, fíjate, muchos temas. Me gustaría comenzar por lo que dijo esta mañana Henry Ramos Alup, que incluso al presidente Nicolás Maduro se le pudiera aplicar la disposición constitucional de abandono del cargo, porque el abandono no es el abandono físico, sino el abandono de responsabilidades, en la violación de la Constitución, el incumplimiento de sus funciones, etcétera. La oposición se mueve en varias opciones para recortar o ponerle término al mandato del presidente Nicolás Maduro. La enmienda constitucional, el referéndum revocatorio, y ahora asoma Henry Ramos Alup esta otra alternativa. Bueno, es una verdadera irresponsabilidad, ¿no? Eso es las nuevas formas de golpes de Estado que han ensayado las élites dominantes de nuestra América. Ya conocimos el golpe parlamentario de Honduras, ¿no? Y el golpe parlamentario del Paraguay, ¿no? De manera que eso es un golpe de Estado, ¿no? El presidente de la República es un presidente electo y está en ejercicio de sus funciones, ¿no? Tú puedes tener crítica acerca de la gestión de gobierno, pero lo que no puedes es aludir a algo que no existe, el abandono de cargo. Pero lo otro es la irresponsabilidad, ¿no? ¿Con qué organización popular respaldaría una medida de esa? ¿Qué Fuerza Armada Nacional Bolivariana acompañaría una medida de un golpe de Estado parlamentario al presidente de la República, ¿no? Yo creo que alguien que detenta un poder tan importante como es el poder legislativo nacional debería tener más mesura, ¿no? Más mesura o más racionalidad, porque tal vez no sea que lo esté diciendo por premura, sino como parte de un plan político y de sus alianzas que ha realizado con los sectores más extremos de la oposición venezolana, llámese Voluntad Popular, ¿no? Abandonando su antigua alianza con Primero Justicia. Claro, ahora, a los efectos de lo que se discuta en el chavismo en torno a estos temas, ese es un tema en la agenda del chavismo. Me refiero, por ejemplo, a la renuncia, el referéndum revocatorio, qué hacer, digamos, en este momento. Está planteado en el chavismo la discusión, por ejemplo, si debe ser sustituido o no Maduro en la presidencia de la República, si debe abrirse paso a un gobierno de transición, si debe ser sustituido por alguno de sus ministros o alguno de los dirigentes del PSUV. Para nada. El chavismo está firme en torno al liderazgo del presidente Nicolás Maduro y a la culminación del mandato constitucional que el presidente Nicolás Maduro tiene, ¿no? Porque fue electo por el pueblo, tan electo como fue la Asamblea Nacional el 6 de diciembre. De manera que nuestra agenda principal es avanzar en la restitución de los derechos económicos de nuestro pueblo, derechos que se alcanzaron para las grandes mayorías solo en revolución y que sin duda alguna se han visto afectados y mermados en los últimos años, producto de las circunstancias que conocemos, ¿no? Especialmente en los últimos 2 años. Y esa es la tarea principal de la dirección política del chavismo en torno al presidente Nicolás Maduro y, por otro lado, garantizar la estabilidad del país frente a estas amenazas permanentes del presidente de la Asamblea y de algunos otros dirigentes de los partidos de la oposición de promover la salida, la renuncia, ahora el golpe parlamentario, ¿no? Y el referéndum revocatorio, bueno, que son escenarios constitucionales, ¿no? Yo no entiendo por qué le tienen tanto miedo al referéndum revocatorio, ¿no? Por algo será, porque la Constitución es muy clara. Y si ellos quieren salir del presidente Nicolás Maduro, bueno, la Constitución establece claramente cuál es el mecanismo. Pero nosotros vamos a defender el mandato del presidente Nicolás Maduro como lo hicimos
en el 2004 con el mandato del comandante Hugo Chávez en cualquier escenario constitucional. ¿Ustedes y le en temen cualquier al referéndum escenario, revocatorio? ¿Le temen, por ejemplo? nosotros no le tememos a ningún escenario político electoral, ¿no? Nosotros, en primer lugar, como te digo, estamos trabajando para que nuestro pueblo salga de la situación en la que está, pues, ¿no? De las colas, de los problemas de abastecimiento, lograr nuevamente que el camino de la revolución bolivariana sea un camino humanamente gratificante. Esa es nuestra principal preocupación, ¿no? Y luego, bueno, para eso es fundamental la estabilidad política, porque para poder avanzar en lo económico es la estabilidad política. Y para eso el partido también, bueno, está trabajando para cualquiera de los escenarios que la oposición plantee. Ojalá sean estos en el marco constitucional, ¿no? Pero también tenemos que tener responsabilidad de ver otros escenarios donde los cuales ellos escojan nuevamente el camino de la violencia y la desestabilización. Ese camino de la violencia, a ese camino renuncia definitivamente el gobierno. O sea, el gobierno nunca será el primero en plantear un escenario de violencia, ¿No? Nosotros, yo lo dije en mi intervención durante la discusión de la ley de amnistía el pasado martes, dije, nosotros en 1996, Chávez nos convenció de que nuestro pueblo no podía seguir siendo masacrado, siendo llevado a la violencia y que teníamos que buscar un camino pacífico, democrático y electoral. Y lo buscamos y logramos la toma del poder político de manera pacífica y democrática, ¿no? Esta fuerza, este bloque histórico de los explotados, de los excluidos, de los históricamente marginados, invisibilizados. Y comenzamos a transitar un camino democrático. Y fue la oposición quien rompió las reglas del juego democrático en el 2002. Y a partir de allí, con pequeños periodos, no lo ha recuperado sinceramente. Y uno de los temas fundamentales cuando se habla de amnistía y reconciliación es la renuncia a la violencia, ¿no? Porque se pide que se olvide. Pero ya olvidamos, en el 2007 el presidente Chávez aprobó una ley de amnistía y olvidó lo que había pasado en el 2002. Y los mismos actores repitieron las acciones de violencia y desestabilización en el 2012, en el 2013, en el 2014. Entonces no se trata de olvidar o perdonar. Eso siempre es un escenario posible para avanzar en una sociedad. Se trata de que estos sectores de verdad renuncien a la violencia como forma de hacer política. En Venezuela como lo hicimos nosotros. Ahora fíjate, hay un escenario político nuevo con la mayoría que tiene la oposición en la Asamblea Nacional. Ellos están hablando de unas fórmulas, bueno, el referéndum, la enmienda constitucional. La enmienda plantea la posibilidad del recorte del mandato del presidente Nicolás Maduro. ¿Ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, a que se negocie una enmienda que plantee el recorte del mandato de todos los periodos y que comencemos desde cero, digamos? Mira, yo no te quiero adelantar argumentos en contra que pueda servir para favorecer alguna posición dentro de la oposición. de la oposición. Que ellos resuelvan cuál es el mecanismo. Mientras tanto, nuestra ocupación no es resolver si ellos van a la enmienda o van al referéndum, no sé cuándo, ¿no? Nosotros como partido y como gran polo patriótico Simón Bolívar, bueno, estamos afinados para cualquier proceso en ese sentido. Pero nuestra principal ocupación y tarea y preocupación y deliberación tiene que ver con la estabilización económica del país para que nuestro pueblo vuelva a recuperar plenamente el acceso a sus bienes de consumo.